Hola, buenas a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial para escritores y para gente que empieza ahora en este mundillo nuevo de la literatura. Y hoy vamos a hablar de una cosa, un error narrativo que se llama Deus Ex Machina. El Deus Ex Machina viene de la época del teatro griego, en la que en estas narraciones de dioses, de héroes y de monstruos, nos encontrábamos que a veces la situación a la que sometían a los protagonistas o los personajes era tan dura, tan difícil de salir, era tan imposible, dada la historia, que saliesen victoriosos de ella, que lo solucionaban con una grúa que ponían en el tejado del teatro, colgaban de ella, como veis en la imagen, pues a una persona disfrazada o una estatua o un muñeco que representaba a un dios, que de pronto, sin venir demasiado a cuento y sin ninguna explicación, salvaba la situación porque era un dios y tenía el poder de arreglarlo todo y de cargarse al malo y de salvar a los protagonistas. Entonces esto dio nombre a un error narrativo, que es este, ¿no? Que es hacer las cosas para salvar a la situación y que el final sea feliz, de una manera injustificada totalmente, lo cual le quita coherencia totalmente a la historia, a la narración, y desinfla todo lo que pasa, toda la trama la desinfla totalmente al final. Voy a poneros varios ejemplos de este caso de Deus Ex Machina, y voy a empezar por el que es el más claro, porque es descarado, porque está hecho a posta, para que se vea que es un Deus Ex Machina, y además está hecho porque es una comedia, es una película cómica, que es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de los Monty Python. Esta película, que a mi modo de ver es genial, se mire por donde se mire, tiene un montón de guiños hay una serie de genialidades que van dejando en toda la película, como la que ahora os voy a explicar. Te vas fijando en esos pequeños detalles, te das cuenta de lo buenos que eran los Monty Python. Concretamente en esta película, el momento del que os quiero hablar, aparece un momento en el que los caballeros y el rey Arturo están en una cueva y son perseguidos por un monstruo que es un dibujo animado, porque en la época no había efectos especiales y también le daba juego para la situación que ahora os voy a explicar. Es un dibujo animado que representa a un monstruo que los va persiguiendo por toda la cueva. El narrador explica que es imposible huir de ese monstruo, que ese monstruo no se cansa nunca, que no pueden huir, que la cueva es un laberinto del que no van a poder escapar y que el monstruo básicamente se los va a comer. Pero claro, tiene que solucionar la situación de alguna manera. Entonces los Monty Python deciden así, descaradamente y a las claras, hacer un Deus Ex Machina para generar una situación cómica, que es decir que al dibujante que estaba dándole vida al monstruo le ha dado un infarto. Y de pronto, en mitad de la película, de la persecución del monstruo a los caballeros, vemos como el dibujante en su estudio sufre un infarto y entonces, claro, el dibujo desaparece. Este ejemplo yo creo que es el mejor para explicar qué es un Deus Ex Machina. Sin justificación en la historia, sin que haya una motivación para ello, de pronto hay algo que nadie se explicaba, que nadie sabía, que de pronto aparece ahí y que salva al protagonista. Este ejemplo, como he dicho, creo que es el mejor que he visto, y también ves porque está utilizado a posta, a sabiendas y de manera cómica. Ahora voy a hablaros de varios más que están hechos, yo creo que son errores, como por ejemplo el de Matrix, pero este concretamente no es común de Matrix. Este fue una corriente que hubo, sí, a través de esta película, que era el caso de los elegidos. El elegido en Matrix es curioso porque no te explica qué ha de tener el elegido, nadie dice con qué cualidades se encuentra un elegido, si tiene que tener algo especial, si es algo que va genéticamente en su constitución. Nadie sabe nada. De pronto están buscando a este elegido y el protagonista, que es Neo, el Keanu Reeves, parece que no tiene ningún tipo de habilidad por encima de los demás, no sabe realmente qué es lo que está haciendo ahí, y de pronto, en un momento dado, para salvar la vida, despliega una serie de habilidades sobrehumanas, casi divinas, que le salvan la vida a él y lo convierten de pronto en el elegido, indiscutiblemente, sin ningún tipo de que le puedan decir que no es el elegido. Es que lo demuestra que es el elegido, y no hay explicación de por qué hace eso. De pronto lo hacen porque la situación lo requería para que, claro, que él no muriese. Esto se hizo muy popular y muy común a raíz de esta película, y vimos un montón de películas, de series, de libros, sobre todo de libros, donde aparecía esta figura del elegido que no tenía ninguna explicación. De pronto aparecía ahí
y unos poderes que no tenía, de pronto los tenía porque los tenía ocultos, y lo que pasaba es que como no los había podido desarrollar, pues no habían aparecido hasta ese momento. Luego tenemos otro, yo diría que un poquito más flagrante, que es el caso de la saga Crepúsculo. En un momento de esta saga, parte de la historia, o gran parte de la historia, la centran en que va a haber una batalla, los vampiros y los licántropos, los buenos, van a tener una batalla contra un grupo de vampiros malvados, y claro, todo se centra, estos vampiros malvados son casi indestructibles, son superpoderosos, son una familia ancestral a la que nadie ha vencido y que además es bastante cruel y acaba matando de manera bastante espectacular a todo el que se le opone. Entonces, todo gira en torno a esto. Pero ¿qué pasa? Que la escritora, claro, el público al que ella dirigía estos libros no es un público que esté esperando tal vez una solución épica o que acepte un final donde mueran algunos de sus protagonistas. Su público fundamentalmente lee sus historias porque son una historia de amor, son narraciones de amor y punto. Entonces, ¿cómo lo solucionó ella para no tener que matar a ningún protagonista? Después de añadir una cantidad enorme de tensión preparando esta batalla, esta batalla imposible de ganar, cuando se plantea la batalla, simplemente lo que hace es que se hacen amigos. Llegan, se ponen un bando frente al otro y se hacen amigos. Y ya está. No lo explica por qué, porque no podía morir nadie. Esto en la película me han comentado que lo han solucionado porque era un caso tan flagrante, Deus Ex Machina era tan descarado, tan vamos a decir un poquito chapucero este final, que lo han solucionado utilizando los poderes precognitivos de una vampiresa, de uno de los personajes buenos, para justificar que no llegasen a esa batalla porque iban a morir todos. Entonces, claro, a los enemigos tampoco les interesaba morir en ella, y han hecho una especie de apaño ahí extraño que realmente por primera vez creo que la película ha mejorado al libro en algo en concreto. Pero bueno, el siguiente que tenemos es conocido por todos los que habéis visto las películas y habéis leído los libros, conocéis el universo de Tolkien, y es el de las águilas de Tolkien, que aparecen fundamentalmente en El Señor de los Anillos y en El Hobbit. Es cierto que algunas veces sí que se justifica la aparición de estas águilas, como es el caso, por ejemplo, de la batalla de los 5 ejércitos en El Hobbit, pero llega un punto en el que se puede considerar que es un Deus Ex Machina, porque siempre están ahí, les solucionan la papeleta cuando parece que van a morir. Cuando no hay solución, no hay escapatoria, aparecen y llegan y se los llevan y los salvan. Y siempre aparecen como enviados o llamados por alguien, pero nadie se ha enterado de que los habían llamado hasta el momento en el que aparecen. Esto en las películas lo solucionan haciendo como que cada vez que quieren llamar a estas águilas gigantes para que los salven, Gandalf utiliza una polilla, una mariposa, para que las avise y vaya a rescatarlos. Pero esto en los libros no se explica, de pronto las águilas aparecen y ahí están. Entonces, claro, también puedo decir que Tolkien utilizaba de vez en cuando este comodín para salvar a sus personajes cuando los había metido en una situación bastante complicada. De todas maneras, como digo, esto siempre hay que evitarlo. Nos encontramos casos célebres como este del Señor de los Anillos, pero siempre hay que evitarlo porque le resta credibilidad a la historia, siempre, sin ningún tipo de excusa. Ahora bien, hay dos maneras de solucionar esto, ¿vale? La primera es utilizando el recurso literario llamado el rifle de Chekhov. Chekhov era este señor tan simpático que básicamente sentó las bases de un recurso literario que lo que nos dice es que podemos superar o añadir un Deus Ex Machina si lo justificamos un poco. Es decir, si de pronto hay un malvado que su única debilidad son los rayos, podemos decir al principio de la historia, así de pasada, como el que no quiere la cosa, que habrá tal día, un momento señalado, una tormenta de rayos que asolará la Tierra. Entonces puedes llevar la narración para que la batalla con él o conducirlo de alguna manera hacia esta tormenta, que él no se la espere, y que esta tormenta sea la que lo mate, ya que su única debilidad son los rayos. Esto es un ejemplo muy simple, ¿no?, de lo que sería el rifle de Chekhov. Lo vemos, esto del rifle de Chekhov lo encontramos en las novelas de Harry Potter. Hay varios rifles de Chekhov donde justifican con hechizos que de pronto no conocía nadie, y de pronto hay un hechizo que soluciona esa situación exacta en ese momento determinado.
o un guardapelo que no se podía abrir, en un momento dado se abre por una cosa que nadie había pensado, no te habían comentado hasta ese instante. Pero como digo, es una manera lícita de salvar la situación, hace que la historia tenga sentido y al final te da la sensación de que todo tenía un plan y todo tenía un porqué, cuando realmente es un pequeño truco y seguramente era que te has dado cuenta de que ibas a hacer un Deus Ex Machina. Pero bueno, pero es una manera de solucionarlo y está muy bien, la verdad. Eh, Luego hay otra manera de superar este error, el Deus Ex Machina, que es resaltar esta situación. No estaríamos hablando de lo de los caballeros de la mesa cuadrada, porque ahí es que se vea a las claras que existe este error, sino de justificarlo, como es en el caso de Casablanca. Casablanca empieza la película, él está en el bar y de pronto entra la chica, la protagonista, y él piensa algo así como: con todos los bares que hay en el mundo, con todos los países que hay en el mundo, ella tenía que entrar en este bar. O sea, sabemos que es algo improbable, sabemos que no tiene justificación que de pronto ella entre en este bar, pero lo explican de esta manera, como que ha sido una casualidad, una improbabilidad. El personaje se da cuenta de ello y lo dice. Esta sería otra manera que es, yo creo, más complicada de introducirla de manera elegante, porque sí que dejas ver que es un poquito un truco, pero bueno, como digo, es totalmente lícito. Y mirad, Casablanca es un mito y realmente lo trataron tan bien que quedó muy elegante dentro de la historia. Bien, pues hasta aquí este tutorial. Simplemente daros un último consejo sobre los Deus Ex Machina. Yo creo que se pueden utilizar solamente de una manera para que queden bien en la historia. Estos Deus Ex Machina que os he enseñado, si os dais cuenta, quedan mal porque sirven para salvar a los personajes, salvar la situación, salvar la película o el libro. Y esto es lo que la gente no quiere. La gente no quiere que de pronto haya alguien que salve al protagonista. Sin embargo, si tú utilizas un Deus Ex Machina para meter en una situación peligrosa a un protagonista, que de pronto al protagonista, como decía antes, le caiga un rayo, no tiene justificación, no tiene explicación, pero lo has metido en una dificultad. Ahí un Deus Ex Machina sí que es lícito, sí que está bien, sí que queda bien, porque lo que haces es darle trama. Una casualidad que nadie se esperaba ha metido en un marrón considerable al protagonista, y ahí nadie te va a preguntar por qué. Sin embargo, si tú lo haces para salvar de ese problema al protagonista, todo el mundo te va a preguntar por qué lo has hecho. Así que después de este consejo, espero que os haya gustado, que os sea útil, y nos vemos en el siguiente tutorial. Dadle al me gusta, suscribíos si por favor, y así vamos haciendo visitas. Y nada, en la descripción veréis sitios donde podéis contactar conmigo y seguir mis canales de vídeos y mis publicaciones. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente. Adiós.